traje acá algo que me representa mucho, con una camiseta de fútbol. Yo siempre fui súper fanático del fútbol. Es más, no sé si se acuerdan cuando eran chiquititos, vieron que generalmente chiquititos tenemos muchos sueños, ¿no? No sé cuál era el de cada uno de ustedes. El mío, yo la tenía clara. Es más, lo pueden chequear con mi abuelo, con mi familia. A todos les decía que yo iba a ser el arquero de la selección, el arquero de la selección argentina. Es más, me comí todo el personaje. O sea, yo salía al patio, atajaba, despejaba, escupía al piso. O sea, no sé si esto es literal así, porque a mi mamá le molestaba bastante porque escupía, pero porque uno veía cómo eran los arqueros y se comía el personaje, ¿no? Es más, tenía un saque largo que era envidiable. Le pegaba así como Guido Herrera, le pegaba así medio de costado, era tan envidiable, la única que no lo envidiaba era la vecina de al lado, que siempre la pelota terminaba en la pileta de la vecina. Y muy mala suerte cuando iba 2 casas más allá, que esas pelotas sabíamos que no volvían. Es más, me acuerdo patente saliendo al patio de mi casa donde vivíamos en ese entonces, saliendo en una pierna. No sé por qué los jugadores salen en una pierna, en la derecha, supuestamente trae buena suerte, pero saliendo en una pierna y saludando así para un costado, para el otro. Vivíamos en la ciudad, así que yo saludaba a los edificios y me imaginaba, yo me recomí el personaje. Eh, y bueno, yo tengo que reconocer, estuve muy, muy cerca de lograrlo. Yo jugaba al fútbol, el papi fútbol, no sé si saben lo que es el papi fútbol, fútbol reducido en 5, realmente futsal también se lo conoce, fútbol salón. Jugué hasta los 12 años en un club que se llamaba Jorge Newbery, y yo evitaba un montón de goles. El único problema es que yo era delantero y evitaba los goles de mi propio equipo. Me acuerdo que me comí goles solo contra el arco, me comí un montón de goles. Pero bueno, jugaba en un equipo que muchas veces salieron grandes figuras, como Gago salió de Parque Chas, habrán escuchado mencionar. Bueno, yo jugaba contra Parque Chas, pero un día me topé con la realidad de que no iba a llegar a ser el arquero de la selección. Por más que ustedes ahora me pregunten, che, ¿y sos arquero de la selección? No. Scaloni eligió a otros para esta Copa América. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero bueno, no sé, y es como que el sueño fue pasando, fue avanzando el tiempo y ya pasamos al terreno de lo imposible. No sé si alguna vez tuvieron algún sueño así, sobre todo los chicos, por ahí háganme así si tengo razón, de soñar estar en la cancha y que justo se lesionen todos los jugadores y que no hayan cambios y que justo el director técnico se dé vuelta hacia la hinchada y diga, vos, Comar, entrá. Y así, viste, medio te vestías y entrabas a jugar y justo era la final del Mundial, era la final del Mundial Argentina-Brasil, y en la serie de penales atajaba los penales. Y salía campeón Argentina gracias a vos que hace 15 minutos estabas en la tribuna. ¿Viste esos sueños? Pero ya cada vez más difícil, imposible. Aunque hace poquitito pasó un hecho que me alimentó mi esperanza. ¿Por qué? No sé si saben que el plantel de River se contagió casi todo de COVID y se contagiaron 4 arqueros de COVID. Y tuvo que debutar un arquero que se llama de apellido Díaz, que era el arquero suplente de la reserva, o sea, el arquero que estaba guardadísimo. De golpe debutó en un River Boca y atajó un penal en la serie decisiva. O sea, todavía tengo alguna chance de ser arquero de la selección. No, eso ya en broma. Pero pasó eso, viste, eso como que reavivó el sueño de chiquitito. Che, pasó esa situación que todos quedaron afuera y a uno milagrosamente entró. Pero bueno, no sé si ustedes se identifican con algo del pasado, con esas cosas que tenían, o lo que soñaban ser de chicos. Algunos me dirán astronautas, otros cantantes. Quiero verles a la cara ahora y les pregunto, ¿cuántos de ustedes cantaban en la ducha, shampoo en mano, voz en cuello, y el público ¿quién era? No sé, ¿te imaginabas? Yo un par de veces, tengo que reconocer que lo mío no es la música, pero un par de veces me imaginaba cantando tipo Freddie Mercury, eh, Bohemian Rhapsody. Tengo que reconocer que un par de veces la canté en la ducha
con el micrófono que tenía uno más a mano y soñando que le estaba descosiendo con el público. ¿Alguno de ustedes tenía esos sueños de chico? Eh, bueno, hoy quiero contar y contar una historia que me gustaría que me acompañen, me presten atención, porque para mí esta historia no tiene desperdicio, para mí no lo tiene. No va a ser autorreferencial, porque de mi sueño de ser arquero de la selección argentina, aunque cuando me cruzo con mi abuelo me recuerda, ¿te acordás que quería ser arquero? No me lo digas de nuevo, abuelo, porque todavía me duele en el corazón. No, pero siempre más allá de esas historias, me gustaría hablar de dos padres. Uno se llamaba Jonás y otro se llamaba, y la mamá se llamaba Joana, que por ahí vivían en una rutina, que estaban acostumbrados a vivir. Siempre vieron en eso que los sueños parecen esos sueños súper especiales para pocas personas. Parece que los sueños esos lo podían lograr pocas personas. Y Jonás, literalmente el nombre, vivía en una cultura en que el nombre se le ponía a las personas por lo que lo veían o por cómo querían que fuese. Y Jonás quiere decir sencillamente una paloma, sencillo como una paloma. O sea, era un tipo sencillo, ¿viste el tipo sencillo? No adjetivemos más porque no tenemos mucha más referencia en la historia que esa. Era un tipo sencillo, y Joana quiere decir Dios tiene misericordia. Quizá por misericordia de Dios lleguemos a hacer algo en la vida. Y tuvieron dos hijos. Fíjense los nombres que le pusieron a los hijos. El primer hijo le pusieron de nombre hombre valiente, ganador. Literalmente el nombre es Andrés. Y al otro le pusieron Shmon, que quería decir el que escucha a Dios. O sea, tenían planes para sus hijos enormes. Tenían ganas de que, como ellos por ahí no habían podido salir de un lugar o no habían podido concretar su sueño o llegar a algún lugar lejano, tenían toda esa expectativa puesta en sus hijos. Y por ahí, esto es una suposición, creían que la educación era el camino para salir adelante. Darle una buena educación a sus hijos era darles la posibilidad de que en algún momento puedan llegar a cumplir sus sueños. Esa educación porque donde vivían, había personas que eran las súper importantes. Eran esos personajes perfectos que seguramente tendrían muchos seguidores en redes sociales, que cada frase que ponían en redes sociales era una frase así matadora, que cada cosa que hacían influenciaban muchísimo a su contexto. Eran los más respetados de la sociedad. Era la gente más picante, por así llamarlos, los de primera clase, eran los que todos soñaban ser en una sociedad. Eran los que todos querían ser como ellos. Se vestían bien, eran referencia, todos los admiraban, eran adulados. Pero por ahí nadie de esa familia, de la familia de Jonás, de Joana, de Andrés y de Simón, tenían esa posibilidad. Entonces esta familia por ahí se esforzó mucho porque había una posibilidad de llegar a ser como esas personas importantes en esa época. Había una posibilidad, y era a través de la educación. Para entender, era una sociedad media oriental en la cual había muchísimo valor en estudiar. Los que leían, estamos hablando de por ahí de otra época, no es tan de ahora, en una época en que leer mucho, en que saber leer y escribir marcaba la diferencia. Y había como una carrera profesional a seguir, que empezaba por una escuela en la cual los chicos más o menos a los 6 años entraban. Se llamaba la Casa de la Ley, donde los chicos aprendían a leer y a escribir y se memorizaban. Escuchen esto, se memorizaban, no sé si tienen algunos la Biblia con ustedes, yo la tengo acá. Se memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, se memorizaban todas estas hojas, se memorizaban y aprendían a leer, escribir, y aprendían a tal nivel que sabían de memoria 5 libros de la Biblia que se conocen, en ese momento se conocían, y hoy también se los conoce,
como la ley, por eso la llamaba Casa de la Ley. No sé cuántos de ustedes saben cosas de memoria. Vamos a hacer una prueba. El preámbulo. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, hasta ahí llega mi preámbulo, ¿no? Pero imagínense estos pibes que a través de la educación aprendían no solo a leer y escribir, sino que se sabían una banda de cosas de memoria. Y estos chicos, a través de la educación, para lograr ser importantes o destacarse en su época, los mejores de esos chicos pasaban a algo así como que sería una escuela de segundo nivel, que se llamaba casa de estudio. Era una casa donde se ponían a estudiar y por ahí iban con un encargado, con un tutor, un docente que les enseñaba y leían todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Vieron que la Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En ese momento se estudiaban y conocían grandes pasajes, largos pasajes de memoria de todo esto, de toda esta proporción de la Biblia. Sabían muchísimo, sabían todo, lo habían leído muchísimas veces y sabían muchísimo de eso. Pasaban horas discutiendo, pasaban horas charlando y solo habían podido acceder los más mejores, iba a decir. Podían acceder los mejores que habían estudiado en la casa de la ley, pasaban a la casa del estudio, discutían, hablaban, aprendían el arte de preguntar y responder, el arte de pensar, de razonar, pero muchos quedaban ahí, y no era tan malo quedar ahí, porque los que se graduaban de ese colegio, muchos llegaban a ser lo que eran los doctores, los abogados, los jueces de la época. Muchos llegaban a lugares importantes habiendo cursado ese momento, pero solo una proporción muy, muy, muy chica de esa sociedad en la que vivían Simón y Andrés, muy poca proporción de esa sociedad llegaba a lo que era el grado siguiente, que se lo conocía como la casa del discipulado. En ese entonces era muy usual que un maestro agarre a algunos discípulos para hacerlos, y estos maestros eran la gente respetada que les acababa de decir. Eran la gente, lo que todos en la sociedad querían ser, lo que de chiquitito querían ser todos, era ser un maestro. A eso se lo llamaba la casa del discipulado. Generalmente el proceso de admisión, como una facultad o algo así, era algo parecido a lo siguiente. Una vez que te egresabas de la casa del estudio, si vos eras muy, muy bueno, podías ir a buscar a alguno de los maestros estos y decirle: maestro, yo quiero ser un discípulo tuyo, quiero aprender. Y ahí el maestro armaba generalmente por 2 o 3 meses, hacía como un periodo de evaluación en el cual se hacían preguntas y respuestas para ver si realmente el maestro creía que ese discípulo, que esa persona, podía llegar no a aprender lo que él sabía, sino podía llegar a ser como él era. Es muy distinto, ¿no? Che, si yo creo que vos podés llegar a ser como yo, te voy a dar una chance. Si no, no. ¿Y cómo era ese proceso de evaluación? Era un sistema que se conoce como Pitbull, no Pitbull, el cantante, no, vos al maestro ese no le podías responder como Pitbull, no le podías responder ya tú sabes, porque ahí te bochaban de una. El Pitbull era responder una pregunta con otra, y así se aprendía. O sea, si el maestro me preguntaba ¿cuánto es 2 más 2?, yo no podía responder 4. Yo tenía que hacer el proceso mental de generar otra pregunta que dé la misma respuesta. Entonces yo debería decir ¿cuánto es la mitad de 8? Sería un sistema así de preguntas. O sea, era un grado intelectual allá bien, bien elevado y que solo reducido a unos pocos. Y muchos maestros, cuando veían a su estudiante, imagínate, estamos hablando de una carrera larguísima, ¿no? Estamos hablando de años de estudiar, memorizar, de conocer todo, de pelarse las cejas. Llegaba el momento que el maestro, habían dos opciones que te decía el maestro. Una, te decía: che, querido, creo que tenés muy buena actitud, pero no te da la nafta. Me parece que no vas conmigo, entonces volvé a tu casa y seguí el oficio de tus padres. Volvé a tu casa, quizás alguno de tus hijos sí le dé la talla y pueda llegar
ser como nosotros. Todo esto se recopila de los libros de historia, no es algo que me estoy inventando yo ahora, ¿no? Esa frase casi literalmente se le respondía a los estudiantes que no llegaban. Pero a los que sí llegaban, este maestro les decía, vení, seguime. Y generalmente empezaba un proceso de aprendizaje de alrededor entre 3 y 5 años en que seguía y el objetivo del discípulo era ser como el maestro. Lo seguía a todos lados. Hay una frase en en los libros de historia que decía que los discípulos se cubrían con el polvo que levantaba el maestro. No lo dejaban ir al baño en paz. Literalmente, lo seguían a todos lados porque querían llegar a ser una persona importante, respetada, alguien, trascender, no simplemente quedarse en el oficio de la familia, sobrevivir y seguir adelante, sino trascender. Todos soñaban en esa época tener una oportunidad de sobresalir, de no quedarse en la media. Pero habían algunos que no les daba la talla para eso, que no les daba, es más, la mayoría no llegaba a cumplir su sueño, no llegaban a ser ese arquero de la selección, no llegaban a un puesto importante, simplemente seguían el oficio de la familia. Era lo más común en la época, quedarse con el oficio. Podía ser constructor, carpintero, agricultor, pastor de ovejas, podía ser, y bueno, tocaba seguir y por ahí tener la esperanza de que alguna generación siguiente sí logre hacer algo. Es más, estas dos personas, Simón y Andrés, eran dos personas que seguramente, como todos los chicos de su época, veían pasar y corrían alrededor de alguien de ellos. Pero la historia nos cuenta que ellos no llegaron, Simón y Andrés no llegaron. Es más, buscaron otros caminos alternativos, intentaron, bueno, había algo que cambiar en la sociedad y como yo por ahí no llegué a ningún lugar de relevancia, habían grupos que usaban la fuerza para poder obtener algún tipo de resultado político, de liberación, porque estaban atrás de un imperio que los oprimía, que les sacaba todo lo que tenían. Entonces se sumaron a un par de grupos, hay evidencia que sumaron hasta grupos para tratar de cambiar su realidad, de tratar de hacer algo, pero estas personas, tanto Simón, que quiere decir Dios, yo escucho a Dios, como Andrés, que quiere decir ganador, no habían ni tenido la posibilidad de escuchar a Dios, ni habían tenido la posibilidad de ser ganadores. Pero hubo un día en que la rutina se transformó en aventura. Hubo un día en que por ahí ya Pedro y Andrés ya por ahí se habían asentado. Se sabe que Simón tenía una familia, tenía una mamá, tenía una suegra, estaba casado, y por ahí, viste, tenía un carácter muy tenaz, y por ahí esa tenacidad lo hacía salir todos los días, mañana a mañana, a conseguir el pan para su familia. Pero estaban envueltos en el oficio de su familia, eran pescadores. La Biblia relata que eran pescadores y que no habían dado a la talla para marcar una diferencia, para cumplir su sueño, no habían estado a la altura para cumplir su sueño. Por ahí, no sé, vivían en la rutina de todos los días ir a pescar, algún día mejor, otro día peor, de juntar todo, de tratar de ahorrar. El Estado en ese momento te quitaba la mayoría de lo que vos trabajabas, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero el Estado le sacaba, vos pescabas algo y te sacaba la mitad de los peces. Eh, y por ahí, ese día era un día más para ellos. Estaban viviendo un día más, en que estaban pescando y aparte había sido un día malo. Y por ahí ustedes no sepan de qué personajes estoy hablando, pero quizás les suene un poquitito más si les digo que es Simón Pedro y Andrés, su hermano. Simón y Andrés, relata la Biblia en Lucas 5, les doy un tiempito para que lo puedan buscar. Les doy un tiempito para que puedan buscar. En Lucas 5 relatan que era un día como cualquier otro.
como cualquier otro dentro de la rutina. Por ahí habían tenido ese día valor para levantarse e ir a cumplir la misma rutina que otros días. Eh, Quizás se habían vuelto realistas, che, ya mi vida se trata un poquitito más de tratar de sobrevivir. Entre paréntesis, muchos piensan que Pedro ya tenía hijos para ese entonces. Entonces, era como un día, un día común y corriente dentro de la rutina. Y Lucas 5 es este pasaje que vuela a esos soñadores, a esa familia que soñaba un futuro mejor para sus hijos, a esos soñadores que estaban envueltos en una rutina de supervivencia. Pasa este episodio que les cambia totalmente el rumbo y les transforma la rutina en aventura. La Biblia dice lo siguiente: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea. Para los que conocen un poquitito, el lago de Galilea tiene el tamaño como de un dique de Córdoba y era un lugar donde se pescaba. Era el lugar, la fuente de trabajo de un montón, y Pedro y Andrés vivían en una ciudad que era cerquita de ese lago y se encargaban de pescar y de trabajar en el oficio de su familia en ese lago. Y dice que Jesús de golpe se acerca a ese lugar y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Escuchen, de Pedro habían tenido el sueño de que su hijo escuche la voz de Dios, ¿no? Porque Pedro literalmente, Simón, el nombre que le pusieron, literalmente quería decir el que escucha la voz de Dios. O sea, apareció uno de estos maestros, una de esta gente respetada, una de esta gente, una de estas personas a las que todos querían llegar a ser. Todos querían llegar a ser como una de estas personas. Dice: Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. O sea, ya la jornada laboral había terminado y la jornada laboral constaba de un rato largo en que había que lavar las redes para que no se pudran. Era un trabajo enorme. O sea, estaban en medio de una jornada laboral, terminándola, y una jornada laboral que ya vamos a leer que había sido pésima, con muy malos resultados. Estaban siguiendo el oficio de la familia dentro de la rutina y esa rutina venía media flojarda. Una de esas barcas era de Simón Pedro, de este personaje que les conté. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poquitito de la orilla, porque había tanta gente que no podía enseñarle, entonces se metió un poquito adentro del mar y desde allí empezó a enseñar a la gente. O sea, empezó a ver la situación desde afuera. Decir: che, mira, este maestro le está enseñando a estos otros. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. O sea, un maestro me viene a decir, o sea, ¿cuántas veces habrá pescado algún maestro de esto? Ni se ensucia la ropa y yo vengo de pescar, porque literalmente respondió maestro, que quiere decir rabí, que era esta gente destacada. Maestro, rabí, toda la noche estuvimos trabajando. Imagínense, estuvieron laburando toda la noche, jornada a contra horario. Estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si vos lo mandas, voy a echar las redes. O sea, bien, tuvo una buena actitud. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de reventar, estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de otras barcas para que enseguida fueran a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron dos barcas, dos barquitos de los barcos que tenían, los llenaron de pescados. Y las barcas estaban a punto de hundirse. Calculá lo que pescaron estos muchachos, calculá lo que pescaron. Al ver esto, Simón Pedro, se tiró de rodillas delante de Jesús, se arrodilló delante de Jesús y dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Salí de acá porque yo no doy a la talla. Es más, no sé en qué momento se habrá quedado Pedro de todo este proceso que soñaban para llegar a algún lugar importante de eminencia. No sé en qué lugar se habrá quedado Pedro. Pero ahí quizás le estaba respondiendo: no estoy, ni estuve nunca
a la altura. Mis sueños quizás los puedan concretar algún otro, pero alejate de mí. No me conoces, yo no estoy a la altura. Y lo peor es que probablemente era cierto. Entonces, versículo 9 y 10 del capítulo 5 de Lucas dice, Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, que eran otros pescadores, ya esto de tenían una pyme, estaban asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Le dijo, vení, seguime. Esta frase, por la cual todos en esa historia, en ese momento histórico, soñaban, luchaban, de golpe un maestro se lo dice a un pescador. Se lo dice a alguien que probablemente en algún proceso de su sueño se haya quedado en el camino. Y le dice, vení, seguime. Y acá la historia termina del siguiente modo. Dice, los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Imagínate, dejaron todo. O sea, no importó ni siquiera todo lo que habían pescado. Se fueron, no sé qué habrán hecho con esos peces. Alguien los habrá ido a agarrar después, me imagino. Alguien habrá sacado algunas monedas de esa tremenda pesca. Me lo sospecho. Es casi que lógico. Pero Jesús, y en otras de las historias y los relatos, Jesús les dijo, vení, seguime. Les dijo exactamente las mismas palabras que todos en esa sociedad anhelaban escuchar para lograr salir de esa rutina y cumplir su sueño, llegar a ser alguien. Porque muchas veces estamos nosotros avanzando en nuestros procesos y la historia de Pedro puede ser alguna de nosotros, alguna de las nuestras. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de soñar porque perdemos la esperanza o creemos que no estamos a la altura, o a veces soñamos sueños ajenos, o vemos la primera persona que se nos cruza y queremos llegar en algún momento a ser como esa persona. Puede ser un jugador de fútbol, puede ser un influencer. Esto es que, bueno, los que dijeron que en el futuro quieren viajar, me imagino que soñarán con ser influencer de turismo, que te inviten y te paguen los viajes gratis y viajar por el mundo probando, o esos programas de Discovery que te llevan por todo el mundo y conocer lugares y están probando comida y viven de eso encima. Digamos, o soñar sueños ajenos, o por ahí se conoce, existe un tal llamado sueño americano. El sueño americano es el sueño que muchos traducen a Occidente. Creo que acá en Argentina se aplica un poco menos porque es bastante más distante, pero es el de retirarse y tener una jubilación que te permita retirarte en una playa en Florida y dedicarte toda tu vida a juntar para tener para ese retiro y a partir de ahí soñar con un retiro y una vida de privilegio en un yate, en una mansión, en un lugar cómodo, con todo solucionado. O por ahí muchas veces también había muchas expectativas sobre nosotros con respecto a lo que teníamos que soñar. No, vos tenés que seguir este camino. Y muchas veces escuchamos historias de éxito, esta historia de personas, pero pocas veces escuchamos historias de los fracasos, de la cantidad de gente que se quedó en el camino y que no encontró de nuevo un sentido. Y estamos estudiando y trabajando en esta serie que se llama Serie Disponibles, y la pregunta que tengo hoy para decir es si realmente estamos disponibles para soñar los sueños que tiene Dios para nosotros. Si realmente nos damos cuenta que la vida con Dios es una aventura, es un sueño. Cuando Jesús repite las palabras hoy, vení, seguime, no estoy hablando de un camino sencillo, que todo va a ser color de rosas, que a partir de eso se va a concretar todo lo que siempre soñaste. Lo que sí te digo es que cuando Jesús te dice, vení, seguime, estamos mucho más cerca de encontrar nuestros verdaderos para qué, nuestros verdaderos sueños, de soñar los sueños reales de Dios para nuestra vida, porque déjame decirte una verdad que es tan grande que muchas veces la ignoramos. Hay una verdad que es así de grande que muchas veces la dejamos de costado.
Todos los que estamos acá nacimos con un sentido, con un propósito, con un objetivo. No hay ninguno de nosotros que Dios no haya soñado algo para nosotros. No hay ninguno de nosotros a los que Jesús le dice, vení, seguime y voy a ver qué pinta. No hay tenemos un gran para qué. Tenemos un gran sueño por el cual luchar. Tenemos una vida llena de aventuras que vivir. Tenemos un camino para transitar. Nuestros sueños se pueden transformar en realidad. Por eso la charla de hoy se llama Siempre es posible soñar. Eso es lo que quiero invitar. La vida no se basa en seguir en la rutina, porque irrumpe un Jesús que nos dice, vení, seguime, que te voy a traer por un camino lleno de aventuras. Irrumpe un Jesús en nuestra historia, en este Zoom, en nuestra vida, que dice, no quiero que sigamos viviendo por vivir. Ese Jesús que irrumpe resignifica todo, le da sentido a todo. Todo lo que nos pasa empieza a tener un sentido y empezamos a entender nuestros para qué. Empezamos a entender que hay algo que trasciende, una aventura para vivir, que hay muchas cosas para las que vivir, muchos sueños que perseguir. Tenemos un montón de sueños que perseguir y muchas veces pensamos que tenemos que entender la mente de Dios para soñar, pero hay muchos sueños que Dios ya puso en nuestros corazones y cosas que nosotros queremos lograr. Venimos charlando en la serie Disponibles de trascender en la vida de otros, de poder hacer cosas positivas por otros, de poder traer eternidad en la vida de otros, de poder realmente hacer un cambio en la vida de otros. Cuando soñamos ver una realidad distinta, te aseguro que ese es el mismo sueño de Dios. Y Dios te quiere metido en esa aventura, me quiere metido en esa aventura. Siempre es posible soñar. Siempre es posible despertar nuestros sueños. Siempre es posible. Hoy es una oportunidad de nuevo para volver a soñar en grande, en lo que Dios puede hacer a través nuestro y porque lo seguimos. ¿Qué sueño tenés? ¿Y qué cantidad de cosas podés hacer todavía para cambiar realidades? Te aseguro que es muchísimo y no depende, porque Pedro seguramente no había dado a la talla, porque después, si leemos los siguientes relatos, Pedro se manda una tras otra, Pedro se equivoca, pero nunca se trató de tus habilidades o de mis habilidades o de las habilidades de Simón Pedro o de la de Andrés. Siempre se trató de que Jesús estaba llamando y diciendo, vení, seguime. Vamos juntos, tengo un sueño que proponerte. Y esa cantidad de cosas que tenemos dando vueltas en la mente son posibles de llegar, porque ese Jesús que te está llamando, que te llama, es el que tiene poder, tiene un poder rotundo, un poder asombroso, para que esos sueños que Él puso en tu corazón se puedan llevar a la práctica. Para que los sueños que Dios sueña para nuestro contexto, Dios eligió, y esto es algo que a veces no entendemos, pero Dios eligió para llevar a cabo sus planes acá en la tierra, usar personas. O sea, usarte a vos, usarme a mí. Es algo que no entiendo todavía, porque Él tiene todo el poder para hacer así y solucionar un montón de cosas, pero así Él eligió venir a la tierra, hacerse uno de nosotros e incluirnos y darnos un sentido, un significado, resignificarnos, hacernos soñadores, hacernos valientes, hacernos ganadores. Él eligió ese camino de usarnos, de estar con nosotros y motivarnos a seguirlo. Y la pregunta que quiero hacer es si estamos dispuestos a dejar ese barco lleno de peces, que no estoy diciendo renunciar al laburo, no me entiendan mal, renunciar al laburo, dejar de estudiar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿estás disponible para realmente resignificar y volver a ser un soñador en la vida con Jesús? Porque Jesús tiene sueños y tiene sueños enormes y los comparte con nosotros. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir a ese Jesús soñador, a ese líder inspirador que nos da sentido y nos quiere parte
de lo que Él quiere hacer? Porque por más que soñemos, yo recién al principio en la introducción dije que quería ser arquero de la selección. Ese sueño es chiquitito comparado con lo que Jesús soñó para mí, con lo que Jesús soñó para vos. Porque estamos hablando de eternidad, estamos hablando de un destino eterno, estamos hablando de cosas que trascienden ahora. Marcar la diferencia en una vida, en 2 vidas, en 100, en 1000, en millones de vidas, siempre va a ser más que ser el mejor de las personas más anheladas en la sociedad. Los likes van y vienen, la fama va y viene. Muchos famosos se terminan preguntando si ese era realmente el sueño que tenían que perseguir. Lo que Jesús llama es a un sueño que trasciende el hoy y el ahora, que trasciende, que nos habla de una relación, de cambiar la eternidad de las personas. Estamos hablando no hace mucho falta hablar de infierno, porque muchos de nosotros o conocemos situaciones que se asemejan mucho a situaciones sin Dios y con poca solución. No hace falta decir eso. Hoy podemos traer el cielo y cambiar vidas si nos sumamos a este proyecto de Jesús. Lo seguimos y nos animamos a ser discípulos. No estoy diciendo que todo nos va a ir bien, que todo va a ser fácil. Jesús dijo que hay un precio por pagar. Pero ese precio cotiza en bolsa. Yo he visto muchas personas que a este mismo llamado dijeron, sí acepto. Hay otras que dijeron, no acepto. Yo nunca vi a ninguno de los que dijeron, sí, yo lo sigo a full a Jesús, arrepentirse. Sí conozco a muchos de los que dijeron no, hoy sentirse totalmente desahuciados. Literalmente. La invitación es a volver a soñar. ¿Saben en qué terminó ese soñador Pedro? Ese soñador de la mano de Jesús dijo las frases más contundentes de la historia. Fue el que cuando Jesús preguntó, che, ¿quién creen ustedes que soy? Dijo, che, vos sos el Hijo de Dios, vos sos el Mesías. Fue el que se dio cuenta que estaba viviendo una vida de privilegio. Ese Jesús, ese Pedro que se dio cuenta que había una vida que valía la pena vivir, que la vivió hasta último momento, hasta que lo terminaron matando por su forma de vivir y de pensar, que fue hasta las últimas consecuencias. Pero hoy, menciónenme un nombre de uno de los maestros de la época. Hay 2 que se conocen, uno que es Gilel, otro Gamaliel, otro Shmai. Hay algunos poquititos que se recuerdan de esa época. Sin embargo, vos mencionás a Pedro en cualquier parte del mundo y todos se acuerdan de esa persona empecinada, con un carácter fuerte, transformado en una persona soñadora que cambió la historia, que lideró a muchísimas personas para que pueda cambiar su eternidad, de una eternidad perdida a una eternidad de vida con Dios. Y la invitación que quiero hacerte, y con esto ya cierro, la invitación que quiero hacerte y que me hago, porque yo me acuerdo cuando escuché esto por primera vez, me tiré de cabeza, porque entendí que mi vida tenía otro sentido que el seguir sobreviviendo, que el seguir luchando, que el seguir por ahí asentándome. La vida tiene muchísimo más sentido que eso, muchísimo más sentido. Tenemos un propósito, un sentido, y hay sueños por lograr. Y la invitación que tengo para hacerte es una invitación a que vos decidas, porque la invitación a seguir a Jesús hoy está más vigente que nunca. A sumarte a este barco de aventuras que no sabes dónde va a terminar, pero sí sabes dónde empieza. Puede empezar hoy. Y no jugarte a medias, decir, sí, yo me meto de cabeza. Yo me meto de cabeza porque necesito volver a soñar. Sé que el volver a soñar es una oportunidad que se presenta hoy. No me voy a jugar a medias. Soñemos en grande, soñemos una eternidad transformada para nuestro contexto. Para nuestro contexto, llámese, soñemos de nuevo en todas esas cosas, porque siempre es posible soñar, porque hay un Dios que nos da 1000 oportunidades para de nuevo, como hoy, decir, yo te sigo. Quiero hacerles un último desafío. Si tienen ahí una hojita y una virome, o si quieren usar el mismo celular, agarrar y escribir
un sueño que les gustaría poder cumplir de la mano de Jesús. O si en algún momento quieren decirle, sí, Jesús, yo no sé qué soñar todavía, pero quiero volver a soñar. Que escriban ahí, quiero volver a soñar. Sueño con esto. Sueño con ver transformar, sueño con influenciar positivamente mi contexto. Porque muchas veces el sueño de hoy en la sociedad, el sueño es influenciar. Punto. No se sabe hacia qué. Ves en Instagram mis influencias a cualquier lado. Ves las redes sociales, influencias a cualquier lado. No, mi sueño es influenciar positivamente. ¿Y qué más que influenciar positivamente que ayudar a otros a cambiar su vida entera, abrazando a Dios al Dios de amor, al Jesús que nos ama de una manera difícil de entender, de comprender en su totalidad? Entonces te invito a agarrar esa viroma y decir, yo sueño con Jesús, complétalo como quieras. Yo sueño con Jesús, yo digo sí, quiero volver a soñar. Quiero soñar, por ahí ya estás soñando. Y por ahí ese sueño es un sueño de Jesús para tu vida. Quiero seguir de la mano de Jesús soñando esto. Hay una frase que leí hoy en un libro que mientras leí esta mañana, que decía, el lápiz más corto es más eficiente que la memoria más grande. Te invito a que si hoy es este primer paso, si hoy realmente le decís, sí, Señor, estoy escuchando tu voz que dice, ven y seguime, y esa es la voz que cambia toda mi historia, esa es la voz que va a resignificar todo, esa es la voz que me da un verdadero sentido, me hace volver a tener energías de soñar, que, que ahí puedas poner, escribir, por eso el lápiz más corto es mejor, es más eficiente que la memoria más grande, escribir. A partir de ahora yo quiero soñar de nuevo con Jesús. La oportunidad de soñar con Jesús está disponible, porque Jesús vino, se acercó y nos dio significado a todos los que somos, nos dio un propósito, un sentido. Y ese sentido vale la pena ser soñado, y ese propósito vale la pena ser vivido.